Hola gente querida, esto es Sin Ataques. Nuevamente estoy en este blog encantada de compartir con ustedes desde la humanidad y hablar con Ricardo Lozano. Ricardo, gracias por aceptar esta invitación, de verdad, de corazón, o sea, gracias por decir sí a Sin Ataques. Pero más que Sin Ataques, desde primero yo creo que cuando me dijiste soy Mar Candela, yo dije, ¿cómo no voy a aceptar la invitación de una mujer que se llama Mar Candela? Desde ahí tu nombre me da vueltas y vueltas, y luego cuando menos personalmente yo dije, eres Mar Candela, maravillosa. También una periodista que ha hecho cosas maravillosas por Colombia, que pocas personas te conocen, y creo que es el momento que por favor la sigan más en las redes y en los canales donde estés. Gracias por la invitación. Yo quiero decir abiertamente que buscar hoy en día personalidades gracias a la tecnología no es difícil. Conectar con las personas sí es difícil. Y yo agradezco la sencillez y la delicadeza con que pudimos conectar de inmediato. No fue un tema muy asistente, no hubo rodeos, fue casi que inmediato. Y eso lo valoro, porque hoy en día la gente le da la entrevista a los periodistas según cuántos seguidores tienen. Sí. Entonces desde ahí dije, wow, quedé así como, oh por Dios, quería decirlo, porque es genuino, mira. Sabemos que eres geólogo, periodista y videos de sostenibilidad. ¿Eso qué significa? O sea, es un perfil. ¿Qué significa eso? En tu vida, ¿qué significa eso? Yo creo que significa que soy, hoy día que he tenido tiempo para mí, definitivamente aprendí de mis padres. Primero que soy hijo de mi papá y mi mamá. Con eso es suficiente. ¿Y qué aprendí de ellos? Aprendí a conectar con las personas, a ponerme en sus zapatos. Mi papá y mi mamá lo hacían, siempre en Florida Blanca, en Bucaramanga, donde nací. La familia de los dos siempre fueron personas que estuvieron muy solidarias con todo tipo de comunidades desde sus territorios. Mi papá desde el Huila, de Garzón Huila, mi mamá de Florida Blanca, Santander, y familias muy humildes pero muy generosas a la vez. Entonces crecimos en un hogar donde mis padres siempre sembraban esperanza en las personas humildes, en la pobreza, en el campesino, porque también crecimos en el campo. Entonces en Florida Blanca, una finca de mi papá, cafetera. Entonces yo seguía así. Yo creo que yo nunca he dejado de ser esa persona que mi papá me enseñaron a trabajar con comunidades de base, con comunidades campesinas vulnerables, sembrando esperanza. Eso lo puedo resumir. Soy una persona que hoy día siembra esperanza tanto en el cerebro como en los corazones de las personas más vulnerables del país. Bastante modesto, o sea, tienes un podcast que es desde las entrañas, y de verdad, a partir de ese ejercicio educomunicacional, conectas la vida cotidiana con un poco la academia y un poco lo que es la política. ¿Cómo ha sido ese ejercicio? Porque es que, vamos a hablar claro, escuchar a un político es muy aburridor. Escuchar a un académico es muy aburridor, es demasiado aburridor. Y la gente hoy, todos, vivimos en una jornada redonda que a veces no alcanza una sobreestimulación de noticias y de información. Y tú logras conectar a cientos de personas en torno de reflexiones profundas. ¿Cómo lo haces? O sea, yo ya sé que eres periodista porque lo hiciste, pero pues periodistas somos muchos, ¿sabes? Y a mí me ha costado abrir espacios de reflexión. ¿Tú cómo lograste conectar
tu status quo, porque es cierto, tú eres un privilegiado más de este país, como yo, como muchos que estamos aquí. Y ese lugar de enunciación, porque es así, ¿no? Tú dices mi papá, mis abuelos, pero cualquiera dice, él es ministro. O sea, eso es lo que se ve. ¿Cómo conectas esa voz con el campo, con el pescador, con la mujer abusada, con el niño que no está teniendo derechos garantizados? ¿Cómo haces eso? Yo creo que como lo dije anteriormente, un poco desde las entrañas, yéndome hacia quién soy y entender de dónde vengo, por mis ancestros, mi familia, eso te da esa seguridad también para estar acá contigo y no sentir miedo. Yo siento miedo a todo. Si tú me preguntas acá, pero ahora ya no siento miedo a estar contigo. Entonces, eso es importante. Entonces, yo siempre estoy observándome. Eso es una cualidad que tengo y es que me observo bastante y comenzó un ejercicio ese que te dije anteriormente de ser empático, pero fíjate que yo no era consciente de que esa empatía con las personas más vulnerables, yo sentía que era una obligación nuestra por la misión que tenía la familia hacerlo, pero nunca observaba mi cuerpo, cómo mi cuerpo se transformaba en la medida que conversaba con las personas, en la medida que escuchaba a las personas. Entonces entendí el poder de la escucha y lo empecé a vivir en mi cuerpo, empecé a sentir esa transformación cuando estuve cónsul general en Londres, que el presidente Duque muy generosamente me envió a Londres después de haber pasado por el Ministerio de Ambiente para que organizáramos la COP de cambio climático que era en Glasgow, y que Colombia, el stand de Colombia y la delegación fuera maravillosa, porque siempre Colombia ha sido referente. Entonces me dijo, viene Glasgow, será maravilloso que pueda estar con gusto lo hago, pero fíjate que el ejercicio de ser cónsul general para mí fue maravilloso, porque todo el mundo pregunta, ¿cómo fue? Ayudar a las personas me encantó, porque me fue pandemia y yo estaba en la puerta del consulado, yo era la puerta, el portero del consulado y empecé a la gente me empezó a decir que quiero hablar con usted, cónsul, claro, con mucho gusto, y me empecé a sentar, me sentaba con ellos y dedicaba 15 minutos, y en esos 15 minutos que le dedicaba a las personas en silencio, las dos personas más en un salón, yo empecé a sentir que mi cuerpo, y eso me pasó después, como a los 6 meses, empecé a dormir, mi cuerpo se empezó a relajar, mi corazón empezó a palpitar más relajado, más calmado, y yo dije, me sana, esa energía de las personas actúa también en mí, ese campo magnético que nosotros tenemos, que nosotros no somos conscientes de que ante todo, antes de materia somos energía. Esa energía sí existe y esa energía si somos conscientes de ella y la absorbamos, la disfrutamos, podemos repetirla, hacer que se repita. Entonces el podcast nace de ahí, de hacer que se repita ese amor tan grande, que muchas personas lo pueden traducir como el amor, y que recibí de las personas que a pesar de su dolor tan grande, porque se trataba de la muerte de sus seres queridos también, y cómo yo les podría sembrar esperanza en ese dolor tan grande, se lograba y se lograba escuchándolos a las personas. Entonces, eso es el podcast, es donde escuchar se convierte en un acto de amor, es eso. Y Ricardo sabe escuchar no de pose, porque podemos decir, como periodistas nos formamos y hacemos el cuento de escuchar y de hacer un ejercicio porque es una formación. Lo que a mí me ha parecido extraordinario es que escucha la cotidianidad. En todo momento, desde que llegó, por ejemplo hoy, estuve escuchando a todas las personas de la fundación y entablando conversaciones como semejantes. Eso poco se ve, Ricardo. Y eso me impacta. También debo decir que necesito hacer una pregunta incómoda. Y es, ¿realmente vale la pena tener consulados con esas casas tan lujosas y con esas inversiones que se hacen y esos sueldos tan exagerados que pensamos, quienes no entendemos por qué un cónsul se gana semejante sueldo? ¿Sí vale la pena? ¿O tiene razón quienes afirman del lado del petrismo que hay que vender esas casas y bajarle el bus a los consulados en Colombia?
No, lo que pasa es que primero estamos viviendo una era de la polarización, de la siembra de la desinformación, de la mentira. Entonces, solamente no podemos generalizar lo que pasa, le puede pasar a una familia, o lo que le puede pasar a alguien en Inglaterra, le puede pasar a alguien en Japón. Yo siempre hablo de individuo por individuo. Entonces, las entidades están hechas de seres humanos. Nosotros somos humanos, ante todo. Y depende de la persona que esté en la cabeza, depende del cónsul, depende del alcalde, depende del gobernador, depende del ministro. No podemos generalizar. Las entidades no son entidades per se, sino los humanos que son las que los administran, o la presidencia de la república es el ser humano que es el administrador. Entonces, te pongo un ejemplo. Me acuerdo el fenómeno de la niña 2010, 11, 12, que fue el desastre de los más grandes que tuvo Colombia, donde se inundó toda Colombia. Nosotros en el Yosan y Lidian hicimos una alerta temprana de ojo, Colombia, nos vamos a inundar todos en Colombia. La hice 6 meses antes, 7 meses antes. Me acuerdo que Erika Montalvo y Caracol iban mucho a mi oficina y me decían, pero usted está adelantándose, usted está diciendo que 8 meses antes nos vamos a inundar. Yo, sí, nos vamos a inundar. Veíamos los grandes meteorólogos que me decían, director, sí, y yo estaba muy preocupado con el ejercicio que yo hago de educación, y me acuerdo de Erika, que era la que más me visitaba ahí, y Darcy Quinn y todas me iban, y yo decía sí, y uno de los pocos en Atlántico, de alcaldes, uno creo que de Santa Lucía, no me acuerdo del municipio era, fue el que construyó una muralla alrededor de su comunidad, y fue el único municipio que no se inundó en el Atlántico cuando se rompió el canal del dique. Entonces fíjate que no son las entidades per se, son las personas que toman esa gran responsabilidad, ¿no? Que son las cabezas y están en su obligación de prevenir los desastres o prevenir que cualquier situación de amenaza ante sus protegidos. Lo mismo me pasaba a mí en el consulado. Yo me hice la puerta y yo decía, yo vengo a servir, tengo una misión de servicio, y fue muy lindo, y así deberían ser todos los cónsules y deberían ser todos los embajadores también. Sí es útil un consulado, porque es que en este momento, en este gobierno, hay opiniones diversas y algo particular. Gustavo Petro dijo que iba a disminuir excesos, y pues los excesos han estado en su propia casa, pero al margen de eso, si hay un debate de la ciudadanía sobre la utilidad de los consulados. ¿Sí es útil? Lo que acabé de decir, claro que sí, o sea, nosotros... Pues eres tú fuiste como servidor, pero me refiero... No, es que los consulados son la casa de los colombianos en cualquier otro país del mundo, en cualquier territorio donde su corazón se les quedó en Colombia. Entonces, el ciudadano que sale, el migrante que sale sin el amor que tiene en Colombia. Entonces, obviamente los cónsules estamos para eso, para hacer que se sientan en casa y para solucionarles cualquier necesidad, cualquier problema que deban tener. Eso lo hicimos en mi periodo y fue muy hermoso, tanto así como te digo, que hizo que yo mismo también me transformara en mi ejercicio de entender mucho más y conocer el amor. Yo siempre digo que el amor lo conocía allá en Londres, entenderlo de esa manera como te acabo de contar, porque además empecé a sentir que también me estaba sanando de muchos miedos y ansiedades, y viceversa. Entonces es eso, pero además es muy fácil, Marcandela, es sentar, quedarse en la puerta, atender a la gente, escucharla, y la gente además te cuenta el problema, pero además encuentra la solución. O sea, solamente es ser presente, estar presente, es presente. ¿Volverías? Eso es todo. ¿Volverías? Claro, me encantaría. A cualquier sitio de Colombia donde me necesite. Yo he estado, pues, como te dije, de los territorios hasta... Con los indígenas. Sí, yo viví mucho tiempo con ellos en Pampés, en La Guajira, etc. Porque comencé en el Ministerio de Ambiente, mi ejercicio fue, bueno, primero de los cofundadores del Ministerio hace 31 años con la ministra Cecilia López. Tuve la oportunidad de entrar y entré en el ejercicio de consultas previas y me encantaba. Era el único ingeniero, entre comillas, que iba con el grupo de sociólogos antropólogos a hacer las consultas previas, y nos tocaba convivir con ellos un mes en el Pampés para traducir la información de lo que iba a ser una pequeña central, y sí, lo volvería a hacer. Y sobre todo esa parte de como estamos haciendo ahora, independiente, si es indígena, si es negro, si es blanco, si es rom,
esto. ¿Crees en la interculturalidad? Sí, creo completamente, sí. Y creo que, ¿sabes qué es lo que creo? Creo en el poder de la autotransformación, creo que en el poder de que nosotros podemos cambiar rápidamente nuestros pensamientos, nuestras emociones y obviamente nuestro comportamiento. Ahí está el gran reto, esa es la sostenibilidad. La sostenibilidad es el ejercicio que tú haces de tu propio comportamiento, el análisis que haces de tu comportamiento frente a la satisfacción de tus propias necesidades. ¿Crees en la realidad de clase? ¿En la qué? ¿Realidad de clase? Realidad de clase ¿a qué te refieres? Clase social. ¿De clase social? No. O sea, ¿No crees en la realidad? pues sé que existen los niveles sociales, las castas, las diferenciaciones. Nosotros en Colombia somos una mezcla de todo lo bueno y lo malo del mundo entero. O sea, nosotros fuimos conquistados por muchos reinos en el que hoy día se puede llamar desarrollados, ingleses, españoles, portugueses, holandeses, y la clave está en nosotros cómo podemos ser mejores seres humanos desde este maravilloso territorio. En esa mezcla también, o sea, yo soy indígena, negro y blanco, y de todo, y creo que la clave está en realmente en quién soy yo hoy día con esas mezclas y que quisiera hacer mejor todos los días. Por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo tanto de ti en este instante y sé que en media hora voy a ser un hombre mejor de lo que fui cuando entré. ¿Sí? ¿Crees en la desigualdad estructural? La desigualdad estructural, ¿y esa estructura de dónde viene? Estructural, política, social, cultural, educativa. Pues como mi análisis es individual, entonces depende del cerebro de cada persona. Si una persona se considera que no tiene acceso a esos derechos y se considera que está discriminada, desigual. Sé que existen desigualdades, sé que existen. Si yo considero que no tengo acceso a la educación, es culpa mía por considerarlo, porque sí tengo acceso, ¿sí? Entonces lo que te voy a decir. Entonces conozco personas, sé que hay personas que, como tú bien dices, son privilegiadas, pero no acceden a ese privilegio sencillamente porque no quieren. Entonces, pero también conozco a personas que no son privilegiadas, como mis padres, por ejemplo, en el que gracias a mi abuela, que mi abuela, por ejemplo, tenía muy claro que si si ella no le garantizaba a sus hijos una educación de alta calidad, no cualquier educación, una educación de alta calidad, sus hijos no iban a salir adelante. Eran muy pobres porque mi abuela era divorciada, separada, cuando sus niños tenían muy chiquiticos, 6 años, 3 años y 1 año, y ella le tocó sola, cabeza de familia, una máquina de coser, en Garzón, sacar adelante a sus hijos, en los que la educación se la daban de casi de calidad en Garzón, y ella buscó los mejores colegios y la ayudaron para que esos niños estudiaran, porque mi papá era el mejor estudiante. O sea, había un esfuerzo también detrás, que el niño también puso de su parte para ser el mejor. Mi papá luego fue el mejor bachiller del Colegio Simón Bolívar de Garzón, también fue el mejor, y siguió y buscó una gran universidad como fue la UIS, con mucho esfuerzo. Y nosotros todos estudiamos en la UIS, universidad pública, siempre porque él decía, tienen que estudiar la mejor, que es la universidad pública, nos recibió mucho. La educación en la casa siempre se vivió, se repitió esa historia de mi abuela, que a pesar de no haber podido acceder, ser privilegiada de acceder al colegio, ella luchó por esa igualdad. Fue una mujer la que empoderó tu hogar. Sí, y por el lado de mi mamá también, las mujeres siempre han estado presentes. Mi mamá, también una gran mujer guerrera, ella también se encargó de sus 4 hijos, ella nunca dejó de trabajar, siempre trabajó en Bavaria desde muy chiquita. También la mejor alumna del colegio, muy excelente, la menor de 20 hermanos, y ella nos estuvo con nosotros trabajando, y también luchó por que mi papá y nosotros tuviéramos bienestar, y siempre fue una gran mujer. Y fíjate que las mujeres nos falta visibilizar esas grandes mujeres que tenemos en nuestro país. Hablar de clase, hablar de interculturalidad, hablar de injusticia social, es difícil, porque son temas álgidos,
y reconocernos a nosotros privilegiados, aun cuando nuestras raíces y nuestros antepasados, o sea, aunque no vengamos de allá, gracias a sus esfuerzos estamos en otro lugar. Pregunto, ¿el poder mental, el optimismo y la fuerza de voluntad es suficiente para que cada colombiano salga de la extrema pobreza y de la ignorancia en caso de vivir en esas condiciones? Yo creo que sí, ¿sabes? Porque volvemos al tema individual. A mí alguna vez, yo estudié ingeniería porque mi papá, claro, en su modelo era ingeniero de la UIS, todos estudiábamos en la UIS, todos son ingenieros de la UIS, soy geólogo. Pero yo decía, no, yo tengo que dedicarme a las comunidades, digo, la geología no me va a dar ese trabajo directo con las comunidades, entonces, y sufría mucho por eso, hasta que y a mí me encanta, mi mamá es artista, mi mamá es actriz, pintora, cantante, y entonces, y yo también, yo tengo gran sensibilidad por el arte. Yo admiraba mucho a Vicky Hernández en esa época, hace 35 años, 40 años, y alguna vez Vicky fue a la universidad y yo la abordé rápido y le dije, Vicky, estoy sufriendo, ya me dijo, la clave para tu felicidad es escuchar tu corazón, escucha tu corazón. Al otro día, agarré una maleta, escuché mi corazón y me vine para Bogotá. Eso fue hace 32 años, dejé completamente la geología y me vine a estudiar periodismo, porque dije, yo tengo que seguir lo que mi corazón me diga y voy a luchar por ese sueño, y gracias a ese sueño es que hoy día estamos los dos sentados. Y fíjate, Ricardo, que yo pienso distinto. Yo pienso que el poder mental y el positivismo es un plus, y que la fuerza de voluntad es muy importante. Pero si no hay herramientas, procesos y oportunidades, mucha gente se muere. Pero no, a mí la oportunidad nunca me la dieron. Es que yo soy copia de mi abuela. Mi abuela nunca tuvo oportunidad, mi papá tampoco las tuvo, mi mamá tampoco las tuvo. Y uno adentro, la fuerza está adentro, la candela está adentro, el mar está adentro. Y uno tiene que entender que está adentro y que puedes cambiar completamente tu destino. Y yo lo cambié. O sea, yo lo cambié, yo te conté cómo entré, y cada vez que me cerraban la puerta, yo me metía por la ventana, y cada vez que me cerraban la ventana, yo me metía por detrás de la puerta. O sea, siempre, porque yo estaba seguro que ese era mi yo. Eso es muy importante, que es único además. Yo he sido discriminado por ser gay, he sido discriminado por ser moreno, he sido discriminado por ser esto, he sido discriminado por aquello, por lo que digo, por lo que no digo, me han tratado de clasificar aquí, allá. Nunca he estado en política, para que lo veas un poquito desde el punto de vista. ¿En partidismo? No, tampoco. Yo nunca he trabajado en política, he sido el primer ministro, el único ministro de Ambiente que ha salido del Ministerio de Ambiente, como técnico. El único. Ok, pero es político, ¿no? No, como se entiende, un poco, yo sí entiendo lo que tú me quieres decir, pero creo que eso se llama servicio, otra cosa muy diferente, ¿no? Y yo siempre soy esperanza desde la realidad. Yo creo que yo soy más como alquimista, transformo un poco el dolor en la esperanza, pero es de las realidades. Entonces yo tampoco te voy a engañar a ti si tú me dices, no, es que yo canto de mí, cuando me cante yo diga, oh, Dios mío, tengo que decir ya que mejor no le dediquemos a la y yo lo digo directamente. Entonces trato de ser muy realista, pero de siempre esperanza, siempre, porque fíjate que no tengo niños ni hijos, yo creo que por eso soy tan paternal, un poco desde ahí. O sea que los casos de éxito tenemos, incluso yo soy un caso de éxito en muchos aspectos, pero que todos en algún momento nos convertimos en aves fénix que renacen de las cenizas, porque es parte también de lo que somos como especie, la supervivencia. Sin embargo, no todos lo logran, aún teniendo oportunidades. Tú tienes o has tenido un don que es y en eso nos cabecemos. Tocar puertas, insistir, persistir, no desistir. Eso es suficiente para acabar con la desigualdad social. Vuelvo otra vez al tema individual. Es que es suficiente. Yo, como estoy tan cercano a las personas, yo entiendo y respeto mucho a las personas cuando uno trata de sembrar esperanza y la persona dice, no, gracias, no quiero que me siembres esperanza. Entonces uno tiene que aprender a respetar los mundos también, los pensamientos de las personas. Cada uno tiene sus pensamientos, eso es lo otro también. Entonces yo también dejo de ver a la persona en la que no quiere que
pero cuando la persona desde que me dice, oye, sabes que sí, me encantó, a raíz del podcast me dicen, oye, mire, me encantó esto que dijiste, y muchas veces me sorprende porque de pronto no era el enfoque, pero una palabra, una mirada cambia la vida de las personas, como me la cambió a mí Vicky Hernández cuando me dio Escucha tu Corazón. Ella que se imagina que yo iba a agarrar un bus y me iba a dejar todo y iba a ser ministro de mente, pero yo creo que en esa mirada individual otra vez, Mar, tenemos que aprender a eso, a no generalizar, sabes que eso también nos pasa, y es que el tema de sostenibilidad, por ejemplo, volviendo a ello, la causa de los problemas en sostenibilidad en tema ambiental tiene un nombre, se llama la tragedia de los comunes, y es que es la consecuencia del comportamiento individual de cada uno de nosotros. Ricardo, yo estoy encantada de escucharte y aprendiendo, entendiendo también que desde mi lugar, la única forma de transformar las realidades es haciendo estos ejercicios sociocomunicativos. No estoy de acuerdo con que la transformación social provenga solamente de la voluntad individual. Sin embargo, creo firmemente que sin la voluntad individual no hay transformación social. O sea, te pongo un ejemplo, a ver si vamos a la logro convencer. ¿Tú crees que el profesor Antanas Mocos no hizo la transformación del ejercicio individual y la transformación de los profesor Antanas Mocos? Por supuesto que sí. A eso me refiero. Sí, porque tuvo la voluntad política. Pero porque cada uno de nosotros tuvo la voluntad de ponernos el cinturón. Porque cada uno de nosotros individualmente empezó a transformar su hábito individual. Porque nosotros pudimos haber escogido el garrote, como él decía, ¿no? El garrote, o sea, pudimos pagar la multa, pero nosotros tuvimos la voluntad de transformarlo individualmente, y es que ahí está la clave. La clave es cómo desde el individuo, yo doy ejemplo en mi casa a mis niños, pero yo como individuo tengo que cambiar el hábito porque mi niño me está mirando. Si yo pongo un paquete y tiro el papel al piso, el niño lo va a repetir. A eso me refiero del comportamiento individual, y eso lo va a copiar el niño, lo copia la esposa. Es que tenemos neuronas espejo. Y el problema que tenemos en Medellín con la respiración en Medellín y la alerta temprana en Medellín es por eso. Es porque todavía, desde el punto de vista individual, seguimos sacando los carros en Medellín, y a la mediodía la tragedia de los comunes. Se suma en la atmósfera la cantidad de partículas y nadie puede respirar. Pero ¿dónde viene la causa? Del comportamiento individual. Cuando tú dices, no voy a sacar el carro hoy, mi esposa tampoco, mi hijo tampoco, el vecino tampoco, y tú vas sumando, ahí hay un cambio. Ahí es donde a eso me refiero. Y ahí es donde estamos de acuerdo. Muy bien, por lo que te va a convencer. En eso estamos de acuerdo. Eso es lo que hemos hablado. No hay transformación colectiva sin voluntad individual. Muy bien. Ahora, vamos a ver si te convence. Sí. Es imposible que solamente mi voluntad, sin un entorno cooperativista, para que se hagan las cosas, funcione. Yo puedo tener toda la voluntad de avanzar en mi vida si no encuentro cooperación, no encuentro un entorno que vea en mí la posibilidad de avanzar. Y hay cientos de personas que te lo doy, o sea, soy testigo de eso. Yo conozco decenas de mujeres que trabajaron, lucharon, hicieron todo lo que hizo tu abuela y la mía. Sí. Se murieron pobres, hicieron educación y no hicieron sino pelear, porque no hubo colectividad para poder impulsar ese tesón. No creo que sea suficiente la individualidad. Pero volvemos al tema. ¿Suficiente para quién? Es que lo importante es que sea suficiente para mí. Es que yo, por ejemplo, ya entendí, mi abuela me lo decía también en el ejercicio de ser empático con todos, era, ¿y tú? ¿Quién piensa en ti? O sea, me decía, ¿y quién piensa en ti? Y yo decía, pero ella misma me decía, ¿y tú mismo piensas en ti? A mí no me educaron para pensar en mí, nunca me educaron para pensar en mí, y yo entendí hoy día, después de haber hecho todo, que de verdad, primero, yo no pensaba en mí. Yo me sacaba el boquete, lo que eso aprendí, ¿no? De esa generosidad. Pero cuando yo iba a necesitar lo que yo dije, nadie me estaba, pero yo mismo me debía haber dado primero el bocado. Como en los aviones, cuando le dicen, póngase primero la máscara, sino usted, ¿vale? Y luego se lo ponga sucio. Eso se debe aplicar en la sociedad. Y ahí donde yo te digo, si vale la pena o no en el ejercicio de, primero eres tú,
Entonces, debe ser suficiente para ti. Primero, eso lo aprendí, por eso te hablo desde el punto de vista individual. Que el resto no te quiera copiar y que los vecinos no te quieran copiar, ya no va a ser tu problema. Lo hay que intentarlo, sí, y hay que salir. Tenía 50 años dedicada a todos los demás, menos a mí, por ejemplo. Y eso me lo dijo doña Mariana, acá la estoy mencionando, y me dice, yo estoy de acuerdo con él, porque estábamos justamente discutiendo que para mí, hablando de lo individual, no es suficiente. O sea, yo sí creo políticamente y socialmente, y entiendo eso de que tengo que pensar en mí, sin embargo, creo que el dar al otro es una forma también de recibir. Y creo que es buscar un equilibrio entre en sembrarlas y cosechar es un equilibrio. Pasó así y luego alguien me dijo, no, pero lo que más ha hecho ese hombre es educar a la gente en sostenibilidad. Y yo te escuché porque en el pasillo, quiero que lo digas, tú dijiste la definición de sostenibilidad antes de que viniéramos acá, porque estabas hablando justamente de cómo los indígenas han aprendido a ser grandes ganaderos y cómo ellos han aprendido a administrar la tierra. Y es un ejemplo. Entonces yo digo, ¿cómo es eso? Esa experiencia que hizo con los indígenas y que te lleva a pensar que son grandes ganaderos, que son buenos administradores de la tierra. Lo que yo decía era que la sostenibilidad es el ejercicio que tú haces a ti mismo de decirte si tus comportamientos realmente son auténticos frente a los pensamientos y emociones que tú manejas diariamente o que fueron heredadas, si son auténticas o no, o fueron heredadas. Entonces, el relacionamiento con la naturaleza nosotros lo aprendimos de nuestras conquistas, en la que, por ejemplo, para tener ganado o cualquier cultivo, primero hay que tumbar el bosque. Eso se lo aprendimos de los europeos, entonces por eso manejamos correos y manejamos grandes territorios donde no hay un solo árbol, en donde lo que hemos perdido es el agua, los suelos, la productividad, la nutrición, y tenemos la tragedia que hoy día tenemos. Entonces, pero no es una tragedia. La esperanza está, volviendo a sembrar la esperanza, en cómo transformamos esos hábitos. Y resulta que nuestras comunidades, nuestros ancestros, nuestros indígenas, incluidos los campesinos, tiempo atrás, muchos años antes de que llegaran las conquistas, con esos nuevos modelos económicos, pues lo hacían antes. Es decir, unas lecciones. Inclusive en mis clases y en mis conferencias siempre pongo una vasija de barro de la cultura malagana que estuve en el museo en Palmira el año pasado, y que un señor recogió, empezó a recoger porque todos esos vestigios y los utensilios de las comunidades Calima se los robaron, un saqueo muy grande, y empezó a recogerlos. Entonces fui a visitarlo y encontré una ciudad hermosísima hecha hace 3000 años, en donde podemos imaginarnos a una mujer indígena o a un hombre indígena de 7 años haciendo la vasija con su arcilla, y si tú lo ves, él construyó la vasija, construyó las casas, el modelo urbano de su pueblo, basado en los bosques andinos del Valle del Cauca y del río, de las aguas del río Cauca. Debajo de la vasija estaban las aguas, las olas del Cauca y los bosques del Cauca, y sobre ello estaba el diseño de la ciudad. Es decir, ya hace 3000 años nos estaban diciendo la actividad económica, la siembra, la pesca, las poblaciones, el urbanismo tiene que basar en la naturaleza. Nos enseñaron. Entonces, volver a los ancestros, conocer y no tener que contratar a europeos que nos vengan a decir cómo es que tenemos que relacionar con la naturaleza, pues no es necesario. Aquí lo aprendimos. Humboldt lo aprendió de nuestras comunidades indígenas caribes, pero ellos lo que dijeron ahí, oiga, la naturaleza no importa el pueblo, lo contó el europeo, escribió y vuelvo acá. Entonces, aquí están las soluciones, aquí está la esperanza del planeta también. Colombia ha sido el país número 1 del planeta en empezar a implementar medidas de adaptación basada en comunidades, adaptación basada en ecosistemas, fuimos los primeros. Las comunidades del Cauca también lo hicieron, comunidades en todo Colombia lo están haciendo, los campesinos están regenerando, a través de la palabra sostenibilidad, regenerar. ¿Regenerar qué? Primero nuestras mentes, regenerar nuestras emociones, cambiar nuestros pensamientos hacia pensamientos positivos para transformar nuestros hábitos, como nos enseñó el profesor Antanas. Sí, yo también amo Antanas.
Lo has mencionado 3 veces. Sí, O sea, maravilloso. sí. ¿Cómo ves la bioética en Colombia? A mí no me gustan mucho los adjetivos a las palabras, es decir, la ética y la sostenibilidad es esa responsabilidad que todos tenemos frente a los recursos que no nos pertenecen, sino les pertenece a todos. Entonces, hablando como tú me decías antes, frente a los derechos, el agua es un derecho para todos, y si yo soy responsable con una cuenca, no estoy siendo ético con los demás, no estoy siendo ético con los que están en todo el río, no soy ético con las generaciones que vienen detrás. Entonces, obviamente, la esencia de la ética es la naturaleza, ¿no? El ser humano pertenece a la naturaleza, pertenecemos al reino animal, y la ética le viene precisamente a dirigir ese mensaje a nuestro comportamiento, nuestras emociones, a nuestros pensamientos, en el ejercicio de ser responsables primero contigo mismo. Creo que la ética también nos tiene que enseñar a que primero tengo que proteger mi cuerpo, tengo que ser responsable con mis emociones, tengo que cuidar con mi salud y luego con los demás. Esa partecita creo que es vital en este momento, como te dije, de visión individual de la sociedad. Después de tu experiencia como ministro del Ambiente y bueno, también tu experiencia como embajador, todas esas experiencias que has tenido y el estar con los indígenas, con nuestros pueblos originarios y las mismas raíces tuyas de tu abuela, estas cosas maravillosas que nos cuentas, hoy, tu edad, esta fecha, ¿cuál consideras que es el mayor desafío que enfrentamos los colombianos en materia de sostenibilidad? Que ya dijimos que la palabra sostenibilidad tiene una envergadura mayor, que sí nos atraviesa desde lo cotidiano, desde la familia, y no es una cosa como lejana, que es de los políticos, de los empresarios y de la academia, sino que es cotidiano pensar la sostenibilidad. ¿Cuál es el desafío? Primero, el desafío es no dejarnos contagiar y contaminar de las amenazas de la humanidad, del planeta entero. Es decir, Colombia se caracteriza por ser un país único, diferente, que había estado aislado del planeta, inclusive de la región, por todos nuestros problemas que teníamos, y que yo creo que ese aislamiento nos hizo que nosotros sigamos pensando de manera diferente. La humanidad hoy día desafortunadamente está atacada y amenazada, como dije anteriormente, por la polarización, por las guerras, por el odio, por la mentira, por la desinformación, cosa que nosotros tuvimos también en el pasado, antes del acuerdo de paz. Entonces yo creo que el desafío más importante es mantener la paz, mantener mantener este relacionamiento en la conectividad entre nosotros, respetarnos en la diversidad, respetarnos en las diferentes formas de pensar, nuestro patrimonio, la naturaleza no tiene color ni rojo, ni azul, ni es de izquierda, ni es de derecha, esa polarización es de afuera, nos llegó a Colombia también. Y hoy día, desafortunadamente, en una reunión donde te dicen, tú eres de izquierda o eres de derecha, eres de una o de otra. Y yo me he negado a eso. Primero, para que me han categorizado y nunca me he dejado. Entonces, también el mensaje de desafío es no se dejen categorizar, no se dejen poner en un extremo, siéntanse libres de expresarse, lo que como quieran, siéntanse orgullosos de ser diversos, de ser diferentes, y ya. Eso yo creo que es el principal desafío. Desafortunadamente está siendo bastante atacado ese desafío, pero creo que en Colombia podemos hacerlo. Y te lo digo porque como he estado en las negociaciones internacionales, en los ODS, en el Acuerdo de París, Colombia siempre fue el primero a levantar la mano. Nosotros somos la esperanza del planeta y siempre nos miran, como diciendo, ¿cuándo Colombia nos va a contar por dónde es que tenemos que irnos todos los humanos? No solamente los humanos hemos liderado este proceso, no en vano los ODS nacieron en Colombia y por lo tanto ahora también nos están mirando y cuándo nosotros les vamos a mostrar esa luz a la humanidad. ¿Qué ha significado ser gay en Colombia? Primero, yo creo que algo bellísimo, porque primero no me reconocía así hasta cuando la sociedad me categorizó en eso.
Entonces a mí me iba, bueno, si allá la sociedad dice que yo después sí soy gay, porque en la red me decían, eres gay, eres homosexual, no, porque entonces no encajas, ¿no? En mi época antes, 40 años, entonces me le tocaba, casi, bueno, sí, soy gay, entonces soy homosexual, entonces, pero yo creo que hoy día yo me siento tan orgulloso, por ejemplo, si ser gay es ser empático, sensible, compasivo, misericordioso, vulnerable, emocional, ponerse en los zapatos del otro, llorar, acompañar, ser solidario, ser caritativo. Eso ha sido mi esencia y eso es lo que la gente categoriza como gay. Hoy día. No fue un obstáculo para tu desarrollo profesional y social, no fue un obstáculo. Claro, muchísimo pudo haberlo sido, pero yo no los vi. Yo no vi los obstáculos, lo que te decía, me cerraban mi puerta y yo me metía por la ventana, entonces yo pensaba que la entrada era por la ventana, y luego me decían, no, es que le cerraron la puerta, y yo, pero no me di cuenta. Porque como yo tenía claro, porque mi corazón lo que me decía era eso, yo te decía que independiente del género, si eres azul, verde, blanco, amarillo, como pienses o no pienses, tenía claro que mi corazón me decía que había algo hermoso en mí para lucharlo, entonces me metía por ahí por todos lados y fíjate que la gente, sí, y en ese instante, claro, no lo categorizan así, pero hoy eso no debería existir, tampoco las categorías no deberían, ni siquiera las razas, sabes que tampoco en Europa no existe. O sea, ¿tú sí crees que deberíamos ser género fluido y que nadie se opine de eso? No, debemos ser lo que somos. O sea, cada uno, lo que pasa es que no hacemos el ejercicio. Lo que necesitamos. No, lo que somos. O sea, por ejemplo, yo antes me sentía angustiado porque yo hablaba mucho. Entonces ahora yo quiero hablar, si me da libertad hablo. Entonces antes yo decía, no, Mar debe estar pensando que se habla mucho. Yo mismo, mi impostor me está diciendo, ahora no, ahora quiero estar libre. Y es una maravilla. Sí. Es una maravilla escucharte. Y es una maravilla saber la calidad humana que eres y lo que estás proponiendo. Y es una maravilla saber que pones el dedo en la llaga sobre lo que implica el desafío de ser persona hoy. Ir más allá de las categorizaciones. Y yo pues me siento privilegiada de poderte escuchar así cara a cara. Hace rato estaba yo como pensándome incluso cómo sería Ricardo Lozano, no sé, de gobernador, de alcalde, o hablemos cualquier cosa, senador, presidente, porque políticamente sería muy poderoso tener una persona de tu perfil ahí, por lo que eres esencialmente como persona. La pregunta es, ¿tú tienes la voluntad de buscar algo así? Siempre me lo han preguntado. Alguna vez lo intenté, como toda la vida he intentado, pero me di cuenta que no son mis formas. O sea, mi forma es decir siempre la verdad. Entonces, creo que pues a la humanidad, como acabé de decir, no le gusta desafortunadamente que uno le diga las verdades. Entonces creo que poca gente votaría por mí, que le diga las verdades. Entonces, por eso digo que la humanidad está bastante amenazada. Y tú como periodista lo sabes, hoy día tenemos que buscar la verdad debajo de la mentira. Ya nos pusieron mentira en todo, entonces ahora estamos felices en la mentira. Disfrutamos un mundo y en el celular estamos con lo que no es, estamos con unas personas que no son, nos identificamos con otros, no nos queremos identificar. ¿Lo descartas? ¿Qué? ¿Descartas ser un político? A mí me encanta el servicio público, siempre me ha encantado. Entonces yo lo que he dicho es a los políticos, le he dicho, aquí estoy si me necesitan. Eso es todo lo que yo quisiera hacer. Acá estoy si me necesitan. Pararme en una tarima, voten por mí. Sí, de prometer cosas que no voy a cumplir. Soy muy realista, pero te digo, no podría mentir. Yo diría, no tenemos presupuesto, estoy acá. Entonces, ay, no, este señor, este presidente no. Entonces en Colombia no gana alguien que diga la verdad.
Depende de la expectativa que tú quieras poner, ¿no? Es decir, creo que yo siembro esperanza, como le dije antes, desde las realidades. Eso me encanta. Fíjate que además entendí otra cosa y es que creo que lo político está en la escala local, es decir, sí creo, por ejemplo, en la contratación comunal. Okay. O sea, creo en lo local, creo que uno sí debe ser partícipe desde tu territorio. Ahí sí necesitamos que todos seamos líderes y políticos en tu territorio, en tu casa, en tu finca, en tu cuenca. Ahí sí necesitamos. De ahí para arriba no hay efectividad completa porque, como les dije antes, creo en los individuos más que de manera masiva. Entonces me di cuenta. Como ministro, los presidentes y ministros realmente entretenemos a la sociedad más que de verdad solucionar un problema puntual, local, en un territorio determinado cuando la comunidad necesita estar ahí organizada. Entonces creo en el poder de la comunidad organizada. Eso sí lo creo y creo que ahí sí podría estar. Estamos de acuerdo. Yo estoy encantada de escucharte y sí, el mensaje de hoy es una sociedad organizada como comunidad, eso es lo que estamos diciendo. Y, en palabras de Ricardo, todo está acá, y desde acá es que generamos las transformaciones. Esa es la lección que hoy nos dejas. Bellísimo, así es. ¿Y cuál es el mensaje para ya irnos, que nos dejas a todos, a los oyentes y gente que nos ve, a quienes estamos acá, para tejer y destejer la realidad? ¿Desde dónde lo podemos hacer sin caer en fanatismos y radicalizaciones que hasta yo he caído? Yo creo que todos en algún momento somos fanáticos. ¿Cómo podemos hacer para combatir nuestros propios fanatismos? Sí, desde ser valientes y hacer un ejercicio individual de conocerse a sí mismos cada uno. Es una labor de héroe. Nosotros no hacemos ese ejercicio de ir adentro y conocer de verdad quién eres. ¿Sabes por qué? Porque somos completamente diferentes de lo que mostramos afuera. Entonces, pero ahí está la felicidad. Y ahí es de donde tenemos que invertir todos. Vi muy cerca a mi hermana, que adquirió esclerosis lateral amiotrófica, y durante 3 años estuvo padeciendo esa enfermedad, terrible enfermedad. Mi familia completa, mi mamá, mi hermana, que la cuidó, mi papá, y entendí ahí la importancia de ejercicio individual como individuos, porque es que la vida nos pasa muy rápido. Y la vida es muy corta, pero además muy hermosa. Si no invertimos en nosotros y si no estamos en el esfuerzo de entender por qué estamos acá y cómo lo podemos aprovechar y cómo lo podemos sentir en nuestro cuerpo y ser mejores para las siguientes generaciones que vienen, creo que no estamos haciendo la tarea. Así que los invito a eso, a que por favor vayan a su corazón y síganlo, que los va a llevar a un lugar maravilloso. Esto fue Sin Ataques, desde el feminismo artesanal, por sociedades totalmente libres. Y él es Ricardo Lozano, que a mí me conmovió profundamente, aunque no estemos de acuerdo en todo. Y ya, esto es todo. Gracias, Ricardo. No, nada, lo mismo, lo contrario, hermosísimo desde la diversidad. Claro que sí. Chao, chao. Chao. Ay, gracias a Bioentorno por hacer posible este diálogo. Le tenemos el espacio. Bioentorno. Bioentorno. Chao, chao.